de la mañana, 56 minutos, hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Hoy le queremos dar la bienvenida a Eduardo Mestre, que ya había estado por acá. Ustedes lo encuentran en Twitter como Otra Pregunta, amigo. Eduardo, bienvenido. Correcto, Maritza, gracias por la invitación, como siempre. Juana y Julio, por fin es viernes. Y puente. Puente, viene el partido de la Selección Colombia. Miren, vamos a arrancar hablando otra vez del tema de la crisis de la salud en nuestro país, después de que además el gobierno nacional dijera que la reforma ahora se va a ir supuestamente por consulta popular. Ayer el presidente de la República dijo que no, que lo único que se necesita es audacia para poderla implementar incluso por encima de lo que decida el Congreso de la República. Hay muchas de las cosas que dijo ayer el presidente de la República que quisiéramos analizar, pero arranquemos por eso, por el tema que él dice, ¿saben qué? No necesitamos al Congreso, nos podemos ir con varios decretos, solamente necesitamos audacia y decisión. Eduardo. Yo creo que esto es una crónica de una muerte anunciada, porque fíjese que el cambio en el FOMAC, en la salud de los maestros, también se hizo por decreto. Alguien diría que irrespetando la ley de los años 80 que rige la salud de los maestros. Sin embargo, creo que el paralelo puede ir mucho más allá, porque realmente se repite lo que ocurrió con nuestros profes. El presidente ensayó con uno de los sectores que más apoyo social le han brindado, un modelo que básicamente es lo mismo que se va a repetir acá, que consiste en dejar a cada paciente por su lado, montarle algún negocio a algún avispado y ganarse algunos pesos para seguir profundizando el barril sin fondo del endeudamiento público. Creo que eso es lo que se repite con la salud y no es diferente a lo que ocurre en otros sectores. Juana. Me preocupa profundamente que llegamos a un estado en el que estamos dando vueltas en un círculo, ¿no? Culpas de un lado, culpas del otro, nadie acepta responsabilidades, muchas críticas también de todos lados. Seguimos hablando del tema, pero dando las mismas vueltas y repitiendo lo mismo. A mí me parece muy sorprendente que el Congreso de la República, por ejemplo, que ahí puede jugar un papel muy importante en presentar una contrarreforma, en presentar soluciones, porque es que necesitamos soluciones estructurales a mediano y a largo plazo, pero también necesitamos soluciones urgentes. Entonces nos quedamos en un espacio de crítica constante, de mostrar todo lo que falla, todo lo que está fallando, todo lo mal que la están pasando los pacientes y la ciudadanía, pero yo hasta ahora no he escuchado ninguna propuesta para solucionar esta urgencia y esta emergencia, porque es una emergencia sanitaria, ¿no? Desde la entrega de medicamentos hasta la toma de los pacientes rápidamente a cargo de los especialistas, de los médicos, de cómo estamos dejando pasar enfermedades que además son prevenibles, que entonces están tomando ventaja. Entonces, ¿cómo y cuál es el papel del Congreso y cuál es, más allá de deshacer, pues también el Congreso tiene que construir y tiene que darnos soluciones a la ciudadanía? Pero ¿sabe qué, Juana? Sobre eso sí hay una reforma, que de hecho es una ley estatutaria que se está tramitando a través de la Comisión Primera, pero pues lo que pasa es que también uno dice, el gobierno tiene casi que copada también la agenda legislativa, entonces el Congreso tampoco ha sido capaz de darle trámite ni siquiera a esa ley estatutaria. Y mientras tanto lo que sí vemos es, digamos, más allá de a quién es la responsabilidad, a quién le compete, son pacientes, y lo escuchábamos hace algunos minutos de la presidenta de la Sociedad de Enfermedades Huérfanas, la vocera de este sector, que decía, se nos están muriendo los pacientes, se están muriendo. Detrás de todo esto, detrás de lo que nosotros decimos, detrás de las responsabilidades que se echan las EPS, las IPS y el gobierno, la gente se está muriendo. Julio. Sí, es que es imposible llegar a una solución consensuada sin tener un diagnóstico consensuado, ¿no? Lo que hay es un choque de diagnóstico sobre lo que está ocurriendo en el sistema de salud. El presidente niega el diagnóstico, pues, que salta a la vista, que es que hay un desfinanciamiento, lo dijo la Corte Constitucional, vía UPC, vía presupuestos máximos, y que eso está generando una crisis financiera en diferentes actores. Pero esa explicación, pues, no cuadra con todo el relato ideológico que ha traído el pacto histórico desde, pues, no recientemente, pues, estos sectores desde hace muchos años, que ese relato ideológico culpa al sector privado, a las empresas, al negocio, por los problemas del sistema de salud. Lo que pasa es que esa explicación no se sostiene cuando los problemas de salud se han agudizado terriblemente durante el gobierno, pues, que ha intervenido las EPS. Entonces no tiene mucho sentido. Sin embargo, el presidente ayer decía algo muy grave en ese sentido, y es, bueno, hay unos problemas con el suministro de los medicamentos. Y en lugar de enfrentar ese problema, mirar cómo solucionarlo, el presidente a través de Twitter amenaza a los gestores farmacéuticos. Les dice básicamente que si se siguen presentando problemas en el suministro, los va a expropiar. Palabras más, palabras menos, con lo cual no solamente es que no ayude a solucionar la crisis que están viviendo esos gestores, por ejemplo, Autifarma está en una crisis dificilísima, financiera, casi terminal,
Eso no ayuda a solucionar el problema, al contrario... Audifarma, Cruz Verde, y ahora estamos viendo también a Disfarma, es lo mismo. El problema no es que no ayude, el problema es que además la agrava. Imagínense qué piensa el gerente del banco cuando lo llama el gerente de alguno de estos gestores farmacéuticos. Vea, estoy ahorcado financieramente porque la EPS no me paga, necesito un crédito puente para tener liquidez. Pues hombre, si el presidente está diciendo que usted lo van a expropiar, yo mi platica no la meto allá. Entonces son esas consecuencias fruto del desconocimiento de las dinámicas del sector privado desde el gobierno. Sí. Se agravan los problemas con este tipo de declaraciones pues absurdas. Sí, no lo dijo solamente en Twitter, sino además en su discurso ayer en los patios. El presidente de la República decía como que si hay unas bodegas que están llenas de medicamentos, pues entonces lleguemos allá a sacar los medicamentos. Entonces, ¿hasta dónde está aceptando o hasta dónde está reconociendo la responsabilidad del gobierno nacional cuando lo que está haciendo son medidas de hecho prácticamente, porque está diciendo vayan allá los militares, la policía para sacar las medicinas que están allá? Obviamente lo que tenemos al frente son las personas que se están muriendo, y además les está diciendo a las EPS que se conviertan entonces ellas en gestoras farmacéuticas, las EPS en gestoras farmacéuticas, porque si no podrían incluso entrar en una causal de disolución o intervención. Yo creo que es una cosa profundamente demagógica, pues la característica principal de este presidente ha sido su capacidad de engañar y de confundir. Si él tuviera algún interés, hombre, vehemente, fuerte, en que esto se resolviera, pues lo primero que haría es girar esa plata que está pendiente de girar, lo que corresponde a las UPC, lo que le han dicho las Cortes, acompañar, como usted bien lo dijo, Maritza, la iniciativa que no sale de las empresas, porque la que sí fue concertada con las empresas, con el sector privado, con las EPS, fue la reforma de la salud que él está tramitando en el Congreso. Para apoyar esa propuesta que fue promovida por las sociedades científicas, por los médicos, por las academias, no ha tenido esa enorme voluntad. Entonces es de nuevo apelar a ciertas formas bandidescas, etcétera, para ocultar detrás un carácter profundamente antipueblo, que es lo que tiene este gobierno. Pero es que lo grave es que no son soluciones realistas. Eso es lo más preocupante, ¿no? Que aquí estamos discutiendo de todos los temas técnicos de la UPC, de yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero no hay soluciones reales que alivien lo que están viviendo en este momento los pacientes. Y no vemos soluciones viables desde ningún punto de vista y desde ningún lado. A mí me parece que eso es lo que debemos resaltar y lo más preocupante en este momento en la crisis de la salud, ¿no? Nos quedamos en todos los debates técnicos, en quién tiene la culpa, pero es que cómo vamos a aliviar de manera urgente lo que están viviendo y las vidas en riesgos de los pacientes en este momento, ¿no? El debate político tiene que pasar a la acción, y a la acción de verdad de salvar vidas simplemente, ¿no? Creo que eso es algo en lo que tenemos que tener conciencia y que tal vez se puede movilizar dentro de la ciudadanía de esa manera grave de lo que está pasando. ¿Y la acción no podría ser justamente hacer el desembolso de los recursos para que las IPS o las EPS entreguen los medicamentos, o la acción es entrar a esas bodegas y entregar esos medicamentos? No, pues por supuesto que el diagnóstico pues que se compadece con la realidad es que tenemos un problema financiero de falta de recursos vía UPC y vía presupuestos máximos. No lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional. Y ese diagnóstico pues es políticamente no lo quiere asumir el presidente y el gobierno, porque si lo asumen, si aceptan que efectivamente ese es el caso, pues es traicionar, digamos, toda la narrativa política con la que han sostenido que los problemas del sistema de salud se deben a los actores privados involucrados ahí. Digamos, por eso la falta de voluntad para solucionar los problemas. No es que no entiendan, no es que no puedan, es que no quieren. Otra arista del problema es, a ver, tenemos que recortar 46 billones del presupuesto nacional y los recursos que necesita la salud son enormes. Entonces, en el gobierno y en el Estado hay una puja tremenda por recursos porque estamos en las vacas flacas. Entonces, este es otro asunto, ¿no? A ver, aún si el gobierno quisiera, ¿será que con la crisis fiscal sí hay de dónde? Sí. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. De aquí quiero arrancar con Juana, y es ese debate que hay alrededor en la ciudad por esta propuesta, esta política nueva que implementará el distrito, y es la de guardianes del orden. De parte del gobierno nacional se ha dicho esto puede traer mensajes de represión, nos recuerda a viejas épocas en donde se estaban armando civiles, y por parte del distrito están diciendo es prácticamente una colaboración con los ciudadanos de a pie. Son personas que van a estar con un uniforme característico que no es el de las fuerzas públicas, pero tampoco van a tener armas. ¿Esto qué significa también para la gente que no está en Bogotá y que no está viviendo el día a día de este debate, Juana? Esto genera muchísimas dudas y muchísimas preguntas, ¿no? A mí el nombre, para empezar, ya me hace pensar en la policía de la moral iraní, ¿no? Que está buscando en espacios públicos y persiguiendo a la ciudadanía, viendo qué está haciendo mal para ver cómo la reprimo.
Dentro de las dudas están cuáles serían las facultades que tendrían estas personas. Estas personas me pueden pedir documentos, me pueden revisar el bolso, me pueden revisar las pertenencias, pueden requisarme. También es que entienden por orden la secretaría, es decir, este grupo puede ir a un parque y acabar con una reunión de jóvenes porque están tomándose una cerveza, o pueden requisarlos porque creen que pueden tener algún tipo de drogas. Entonces miren, esto además, digamos que grandes de los problemas de seguridad en Bogotá en este momento son extorsiones y robos con armas, que fueron los que más han aumentado. Entonces, una persona, un ciudadano que está siendo parte de esta brigada del orden, ¿cómo se puede y cómo enfrentaría una situación de estas en las que hay, por ejemplo, un robo con armas? O sea, ¿no sería poner más bien en riesgo a estas personas que no saben manejar ese tipo de situaciones, que no van a estar más, que no tienen las herramientas a enfrentarse a una situación de esos? Lo otro es que ¿de qué sirven estas personas, por ejemplo, para enfrentar eso, las extorsiones que se dan mayoritariamente desde las cárceles? Entonces, digamos que el enfoque no da para las necesidades de seguridad que tiene Bogotá en este momento. Yo estoy de acuerdo con algo que dijo el secretario de Seguridad, y es que Bogotá necesita que la nación le asigne más policías. Eso sí haría un cambio y eso sí es muy necesario, pero esta policía acá que puede terminar corriendo un riesgo en la ciudadanía, y ellos a su vez también, porque no están listos para enfrentar los graves problemas de seguridad, que son los que han aumentado, además, como le dije hace un momento, robos con armas y extorsiones. Sí. A mí la Julio idea Eduardo, en principio, rápidamente, que se nos acabó el tiempo. en principio la idea me parece sensata. Tenemos un déficit de policías brutal en Bogotá. En 2014, por ejemplo, había 20.300 policías. Hoy, más de 10 años después, hay solamente menos de 16.000. Y la idea de la alcaldía tiene que ver con, oiga, hay una serie de situaciones que no son delictivas que le toca hoy atender a la policía. Entonces, un problema doméstico o una discusión entre vecinos que se están insultando, pues a la policía le toca atender eso. Igual que las extorsiones, igual que los robos con arma de fuego. Pero si logramos liberar a los policías actuales de un poco de esas tareas, digamos, menores, pues la fuerza policial tiene más capacidad de actuar frente a delitos graves. Eso en principio tiene sentido, toca ver la implementación y los detalles. Sí, Eduardo. Es un mensaje contradictorio el que dio el alcalde con su gabinete en el barrio San Bernardo hace una semana cuando anunció el comienzo de este programa, y lo que dice ahora cuando la sociedad civil responde. Entonces lo veo como en ese laberinto sin salida del centro político. Entonces en el barrio San Bernardo se para y dice que esto es una cosa para reemplazar policías o para cumplir funciones de la policía, y cuando reacciona la sociedad civil dice que no, que simplemente son como una especie de gestores de convivencia que ya existen. Pues le toca decidirse si va a ser un demagogo o va a ser un democratero. Esa es una contradicción que tiene. Pues Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Juana y Julio también, muchísimas gracias. Un feliz puente.